Hola, bienvenidos. Bueno, como estamos ahora con el temita del rayo de silencio, pues ya lo he comentado muchas veces aquí, ¿no? Que aparte de lo que es la vichara, ¿no? Esta autoindagación hacia adentro, la atención dentro y todo eso, detrás y detrás y detrás y detrás y detrás, pues hay otra práctica muy similar a esta que se llama el Mouna, que es, en principio era, ¿no? Quedarse mirando a los ojos del maestro en silencio, ¿no? Entonces ahí hay un autorreconocimiento, ¿no? En esos ojos del maestro y el valor del silencio en sí mismo. Por lo tanto, vamos a leer un poquito sobre esto. Bhagavan dijo: el silencio de la soledad es forzado. Abstenerse de hablar en sociedad equivale al silencio, pues entonces el hombre controla su habla. El que habla debe salir de sí mismo antes de hablar. Si está ocupado en otra cosa, el habla está contenida. Cuando la mente está introvertida, es mucho más activa y no está ansiosa de hablar. Es mucho más activa, quiere decir, en esa búsqueda interna, ¿no? Y ya no está ansiosa de hablar. Realmente te quedas calladito, ¿no? Mouna es una medida disciplinaria que tiene por objeto limitar las actividades mentales debidas al habla. Si la mente está controlada de otro modo, el mouna disciplinario es innecesario, pues mouna deviene entonces natural, ¿no? Es el estado natural del sí mismo, ¿no? Esa autoatención silenciosa, ¿no? Pues como ya digo, Dios no habla, el que habla siempre es el cuerpo, aunque sea el del ñani. Vidiranya ha dicho que 12 años de mouna forzado producen un mouna absoluto. 12 años de mouna forzado producen un mouna absoluto, es decir, le hace a uno incapaz ya de hablar. Eso se parece más a un animal mudo que otra cosa. Eso no es mouna, ¿vale? Entonces él lo corrige. Mouna es habla constante. La inactividad es constante actividad. Es difícil entender estas palabras, ¿no? Mouna es habla constante. Todo lo que es forzado no te va a llevar nunca, ¿vale? Como ya digo, la bichara tampoco te va a despertar jamás. ¿Vale? La bichara borra las vasanas, borra ignorancia, adelanta el proceso o acelera el proceso si queréis, ¿no? Para no tener que ser a través de sufrimiento. Pero no te va a despertar. No va a ocurrir ese clic porque hagas algo o no hagas nada. El esfuerzo no da un resultado. Entonces el otro día comentaba con una persona pues, que me decía que los conocidos yogis entraban y salían a voluntad del despertar, ¿no? Me decían. Porque eso está ahí en todos los textos, incluso los maestros han hablado de eso y no sé qué y no sé qué. Lo primero, no hay ninguna voluntad, no existe la voluntad, no existe la elección, no existe el libre albedrío y no existe ese yogi en ningún sitio, ¿no? Que pueda decidir querer despertar y querer no despertar, ¿no? Tampoco existiría el querer volver al ronquido, tampoco existe, ¿vale? O sea, nadie por ningún motivo va a querer volver al ronquido. Entonces, lo primero es que no hay nadie, ¿verdad? Entonces eso no es así. Los maestros muchas veces cuando se les asevera algo te dicen, ah, sí, porque entienden tu punto de vista, ¿no? Te están escuchando desde tu razonamiento y te dicen sí, pero luego te llevan y te dicen, mira, todo lo que hay, ¿no? Y va a ser que eso que hay no tiene nada que ver con lo que le has contado. Entonces todo eso no existe. El despertar no se busca y no se consigue. Y no se entra y se sale a voluntad, ni mucho menos. En las religiones suelen decir que solamente Dios te puede dar esa gracia, que tú no la puedes conseguir, ¿no? Que cuando Él quiere dártelo, te lo da, y es así. Así es como es. No se consigue, siempre es una sorpresa, en todos los casos. Entonces, cuando Él dice mouna es habla constante, la inactividad es constante actividad, hay que saber entender esto, ¿no? Ese habla constante es el silencio. Ese habla constante es esa conciencia constante. Es la atención constante. Es como, sí, la atención constante. Es como estar alerta, completamente alerta siempre. Claro, eso por una persona es un agotamiento insoportable, ¿no?
Pero cuando ya no hay persona, eso es tu propia naturaleza y no hay ningún cansancio ni ningún agotamiento de nada, eso es tu propia naturaleza. Entonces, por eso le da la vuelta aquí y lo explica al revés, ¿no? Es difícil de entender, pero es así. Un visitante le pregunta al maestro, ¿cómo se practica dhyana con ojos abiertos o cerrados? Se puede practicar de un modo o de otro. La cuestión es que la mente debe estar introvertida y mantenida activa en su búsqueda. Ahí está esa actividad, ¿no?, de la que habla. Activa en la búsqueda, ¿no? A veces ocurre que cuando los ojos están cerrados, los pensamientos latentes afluyen con gran vigor. Entonces cerramos los ojos con intención de evitar más distracción y a veces se potencia más la entrada de pensamientos. Sí, ocurre en el sueño también, ¿verdad? Y se genera ahí todo un sueño y tal por la noche, ¿no? También puede ser difícil introvertir la mente con los ojos abiertos. Hacerlo requiere mucha fuerza mental. La mente se contamina cuando acoge al objeto. De lo contrario, es pura. Si no se contamina cuando acoge el objeto, es pura. El principal factor de dhyana es mantener a la mente activa en su propia búsqueda, sin acoger impresiones externas ni pensar en otros asuntos, ¿no? Ese es el esfuerzo del que habla el maestro. Esfuérzese, todo esfuerzo trae recompensa, ¿no? ¿Cuál es el único esfuerzo del que habla? Es este. Este es el esfuerzo, ¿no? De mantenerte, mientras estás roncando, mantenerte en lo que eres es un esfuerzo. Y cuando ya ocurre, ya no hay ningún esfuerzo, porque ya no hay ningún yo que crea que se está forzando, ¿no? Entonces el esfuerzo es este, para que no acojas impresiones externas, para que no agarres las cosas que aparecen, sean pensamientos, sean sensaciones, sea lo que sea, los objetos, que se llaman los objetos en general. Y aquí le hablan sobre qué significa Spurana, ¿vale? Spurana es pues una palabrita de ellos, así que vamos a leer lo que más o menos significa Spurana para el común de la sociedad. Es un tipo de sensación indescriptible pero palpable en el centro del corazón. Entonces aquí no podemos decir que tenga una palabra concreta, ¿no? Un sentimiento en el corazón. A veces cuando dices que tienes un presentimiento, ¿no?, de algo malo, ¿no? ¡Ay! A mi hijo le va a pasar algo, le ha pasado algo, ¿no? Eso puedes decir que sería esto, ¿no? Spurana, dice el maestro, se siente en diversas ocasiones, tales como el temor, el nerviosismo, etc. Aunque existe siempre y por todas partes, sin embargo se siente en un centro particular y en ocasiones particulares. También se siente asociado con causas precedentes y confundida con el cuerpo. Porque es una sensación, sí, como del corazón, como incluso te puede dar, ¿no?, un dolor en el corazón, una sensación ahí en esta zona, ¿no? Cuando está totalmente solo y puro, es el sí mismo. Si la mente se fija en el Spurana y uno lo siente continua y automáticamente, eso es realización. ¿Por qué? Porque el corazón del que habla también Ramana, ¿no?, que luego ascendió y se fundió en el cerebro, ¿no?, con el despertar. No es ese corazón físico, ¿no?, que sí se siente ahí, ¿no?, con el Spurana este que dicen, ¿no?, el presentimiento y tal, y te puedes llevar un shock y tal, ¿no?, en el corazón, ¿no? Pero aquí ya está hablando de ese otro corazón del que él habla, que es el punto central, que está en el lado derecho del pecho, que ascendió en su caso y que es el alma, ¿vale? Es el alma en realidad. Él le llama el corazón a eso, pero es el alma. Está situado en esta zona derecha y cuando se quema, las últimas vasanas, pues es como que se ilumina, ¿no?, asciende a la cabeza y desaparece, ¿no? Seguimos. Es, por lo tanto, cuando dice, si la mente se fija en el Spurana, si la atención se centra ahí completamente, ¿no?, descubres el yo falso, ves que es falso, y uno lo siente continuo automáticamente, eso es realización. Asimismo, Spurana es el sabor anticipado de la realización, por lo tanto, ¿no?, es puro.
El sujeto y el objeto proceden de él. Si el hombre se toma erróneamente por el sujeto, entonces los objetos deben aparecer necesariamente como diferentes de él. Se retiran y proyectan periódicamente, creando el mundo y el goce que el sujeto tiene del mundo. Por otra parte, si el hombre se siente a sí mismo como la pantalla en la que el sujeto y el objeto son proyectados, no puede haber ninguna confusión y puede permanecer presenciando su aparición y desaparición sin ninguna perturbación para sí mismo. Otra persona pregunta: si a los jóvenes se los promueve antes que a uno, la mente se perturba. ¿Ayudará la indagación ¿quién soy yo? Al hombre a calmar la mente bajo tales circunstancias? Dice el maestro: sí, completamente. La indagación ¿quién soy yo? Vuelve a la mente hacia adentro y la calma. Pregunta: yo tengo fe en Dhyana, que es un culto a la forma. ¿No me ayudará eso a ganar sabiduría, la sabiduría? Y el maestro dice: ciertamente lo hará. Esto ayuda a la concentración de la mente. Entonces la mente está libre de otros pensamientos y está llena de la forma meditada. Meditar en un objeto, ¿no? Como podía ser antiguamente un palo recto, o luego un dios, ¿no? Que es curioso porque simplemente una figurilla de esas de los dioses, ¿no? Que se les rezaban o se les miraban y tal, ¿no? Pues está quieta. Es uno, está quieto, está de frente, es inexpresivo, es neutro, es neutral. Entonces no se ha entendido tampoco, ¿verdad? Pues sí. La gente del mundo antiguo sabía más cosas que nosotros. A ver, ¿por dónde lo he dejado? Ayuda a la concentración de la mente. Esto es una de las prácticas que siempre se hicieron. Ayudar a la concentración mental. Y a esta persona le ayuda con un objeto, ¿no? Como en este caso he comentado. Entonces la mente está libre de otros pensamientos y está llena de la forma meditada. La mente deviene eso y así se torna completamente pura. Piensa entonces quién es el adorador. La respuesta es yo, es decir, el sí mismo. Así es como finalmente se gana el sí mismo. La dificultad presente es que el hombre piensa que él es el hacedor. Soy pesada con el vídeo del no hacedor, pero es que este es el asunto principal. Pero eso es un error. Es el poder más alto el que lo hace todo. Y el hombre es solo un instrumento. Si acepta esa posición, está libre de todos los problemas, de lo contrario los corteja. Tome por ejemplo la figura que existe en un Gopuram, que es una torre, dice, del templo. Una torre de un templo, ¿vale? Gopuram, en el que se la hace aparecer sosteniendo el peso de la torre sobre sus espaldas. Su postura y su apariencia dan la imagen de un gran esfuerzo mientras soporta la pesadísima carga de la torre. Pero piense, la torre está construida sobre la tierra y se apoya sobre sus cimientos. La figura es una parte de la torre, pero se ha hecho para que parezca como si soportara la torre. Por ejemplo, el Atlas, ¿no? Que soporta las columnas y tal, ¿no? Te ponen la figura del dios, que en realidad es una columna, pero es que tampoco es la columna la que lo está sosteniendo, es el suelo el que lo sostiene, ¿no? No es gracioso, dice el maestro, así es el hombre que toma sobre sí mismo el sentido de ser el hacedor. Ramana también ponía un ejemplo de esto muy gracioso de un tren, ¿no? Decía, una persona que va montando en un tren y lleva las maletas encima es un tonto, ¿no? Porque si el tren ya te lleva, pues deja las maletas en el suelo y descansa durante el camino, ¿no? Entonces es que me creo que soy el hacedor y estoy ahí, sufro porque es una creencia solamente, no por lo que esté haciendo, ni por nada, ni porque estoy haciendo un trabajo, no es el trabajo en sí, no es la cosa en sí, es la creencia de que soy el hacedor la que me está haciendo sufrir. Entonces, si me doy cuenta que no soy el hacedor, me quito el peso, la mochila y la dejo en el suelo y el tren la va a llevar igual al final
del trayecto, ¿no? Es otro ejemplo que me he acordado que decía Ramana sobre esto. Luego, un devoto leyó en voz alta la versión Malayam del Uladu Narpadu para beneficio del visitante, ¿no? Que hablaba sobre ese tema. Después de escucharla, este preguntó: ¿qué hay sobre la referencia a la dualidad en la práctica y la unidad en el fin? El maestro dice: algunas gentes piensan que uno debe empezar la práctica con una idea dualista. El texto se refiere a ellas. Dicen que hay Dios, que el hombre debe adorar y meditar, y que finalmente el jiva se sumerge en Dios. El jiva es el ignorante. Otros dicen que el Ser Supremo y el jiva están siempre separados y que nunca se sumergen uno en otro. Sea como fuera, al final, no nos inquietemos por eso ahora. Todos están de acuerdo en que el jiva es. Así pues, que el hombre encuentre al jiva, es decir, a su sí mismo. Entonces habrá tiempo para encontrar si el sí mismo debe sumergirse en el Supremo, si es una parte de éste o si permanece diferente a él, etc. No anticipemos la conclusión. Mantenga abierta su mente, bucee en su interior y encuentre al sí mismo. La verdad amanecerá por sí sola en usted. ¿Por qué debe usted determinar de antemano si la finalidad es la unidad absoluta o cualificada o es dualidad? Eso no tiene sentido. La verificación la hacen ahora la lógica y el intelecto. El intelecto deriva la luz del sí mismo. ¿Cómo puede la luz reflejada y parcial del intelecto considerar la totalidad y la luz original? El intelecto no puede alcanzar al sí mismo. ¿Cómo puede entonces verificar su naturaleza? Es lo que he dicho antes, ¿no? El maestro no te suele decir no. Es muy raro que un maestro tome esa respuesta, te dice sí, o vamos a verlo por aquí o por allá, o bueno, déjelo, ya lo descubrirá y tal, ¿no? Siempre el tipo de respuesta en todos los maestros ha sido así, ¿eh? Porque escuchan y valoran lo que estás diciendo, lo entienden desde dónde estás y luego te llevan a lo que sí es, ¿no? Pregunta, una de las estrofas dice que las escrituras, tan escrupulosamente estudiadas en las primeras etapas, finalmente no son de ninguna utilidad. ¿En qué etapa devienen ya inútiles? Respuesta, cuando se realiza su esencia. Las escrituras son útiles para indicar la existencia de ese poder más alto del sí mismo y también el camino para obtenerlo. Su esencia es solo eso. Cuando se asimila a eso, el resto es inútil, pero son voluminosas y adaptadas al desarrollo del buscador. Y tan voluminosas, ¿no? Como hay tanta mente y tantas mentes y tantas preguntas, pues tienen que ser, por desgracia, muy voluminosas. Del mismo modo que quien va escalando encuentra que las regiones que ha pasado son solo peldaños hacia la etapa más alta, y así sucesivamente los escalones ascendidos devienen Purvakaksa, sucesivamente hasta que se obtiene la meta. Cuando se obtiene la meta, solo permanece la meta y todo el resto deviene inútil. Así es como los sastras devienen inútiles. Nosotros leemos mucho, recordamos todo lo que leemos, pero ¿acaso olvidamos lo esencial? Lo esencial cala en la mente y el resto se olvida. Así ocurre con los sastras y con los sueños de la noche y con la vida misma. ¿O tú te acuerdas de lo que hiciste ayer a las 11:20 de la mañana? Pues no, porque importancia no tiene ninguna, es por eso. El hecho es que el hombre se considera a sí mismo limitado y ahí surge el problema. La idea es falsa, el hombre puede verlo por sí mismo. En el sueño profundo no había ningún mundo y ningún ego y por lo tanto ningún problema. Algo despierta de ese estado feliz y dice yo. El mundo aparece a ese ego. Como es una mota en el mundo, quiere más y se mete en problemas. ¿Cuán feliz era antes de la aparición del ego? Solo la aparición del ego es la causa de la aflicción presente. Siga el rastro del ego hasta su fuente y alcanzará ese estado feliz e indiferenciado que es el sueño profundo despierto. El sí mismo permanece siempre
el mismo, aquí y ahora. No hay nada más que haya de ser ganado, debido a que se han asumido falsamente las limitaciones, hay la necesidad de trascenderlas. Es como el caso de los 10 necios ignorantes que vadearon un arroyo y que al llegar a la otra orilla y contarse encontraron solo 9. Se inquietaron y lamentaron por la pérdida de ese 10º hombre desconocido. Un viajero, al darse cuenta de la causa de su pesar, los contó a todos y encontró que eran 10, pues cada uno de ellos había contado a los demás dejándose a sí mismo fuera. El viajero dio sucesivamente una bofetada a cada uno diciéndoles que contaran las bofetadas y cantaron 10 y por lo tanto se quedaron satisfechos. La moraleja es que el 10º hombre no fue algo nuevo que apareció. Estuvo allí todo el tiempo, pero la ignorancia había causado la aflicción de todos ellos. Otro ejemplo. Una mujer llevaba un collar alrededor de su cuello, pero se olvidó de él. ¡Ay, mirad! Empezó a buscarlo e hizo averiguaciones. Una amiga suya, al encontrar lo que ella estaba buscando, señaló el collar alrededor de su cuello, lo tocó con sus manos y se sintió feliz. ¿Acaso había recuperado el collar? Aquí nuevamente la ignorancia causó la aflicción y el conocimiento causó la felicidad. Creo que hablaré de Yolande Durán en el siguiente vídeo. Un besito.